Estamos en la entrada del campo Sachsenhausen, el campo de concentración que está a las afueras de Berlín. La zona de seguridad consistía en una banda de grava y arena pulcramente rastrillada, donde había señales con calaveras que advertían a los prisioneros que no la traspasaran. Esta fue la llamada línea de la muerte. Si un prisionero la pisaba, incluso accidentalmente, podían dispararle de inmediato y sin previo aviso. El tirador obtenía por ello una recompensa y un permiso especial. Prisioneros del campo de concentración estaban casi siempre en los barracones. Los barracones de alojamiento, construidos según modelos estándar, con modelos prefabricados de madera, estaban pensados para alojar alrededor de 150 personas. En realidad, las SS casi siempre hacinaron a muchas más personas en los barracones. Los barracones consistían de 2 salas idénticas. Cada una de ellas tenía un dormitorio y una sala. En medio de las salas estaba la entrada y un área sanitaria con letrinas y lavabos redondos que debían usar los 2 bloques, así como un cuarto de escobas. En los dormitorios de los barracones normalmente había filas estrechas de camas de 3 pisos. A menudo, 2 o 3 prisioneros tenían que compartir una cama. En casos excepcionales, por ejemplo, después del ingreso de los judíos polacos en septiembre de 1939, las SS cambiaban las camas por sacos de paja. Al principio, en el campo de concentración de Sachsenhausen, solo fueron arrestados personas de fe judía o de origen judío que eran perseguidos por ser comunistas, socialdemócratas o los llamados profanadores de la raza, es decir, debido a una relación amorosa con una no judía. Tras el pogromo del 9 de noviembre de 1938, fueron detenidos en toda Alemania más de 30.000 judíos y conducidos a los campos. Los más de 6.000 hombres desplazados al campo de concentración de Sachsenhausen fueron hacinados en los barracones del recién construido campo pequeño. Puesto que los nacionalsocialistas en esta época aún querían expulsar a los judíos de Alemania, después de algunas semanas la mayoría fue puesta de nuevo en libertad, bajo las condiciones de emigrar inmediatamente de Alemania. Sin embargo, muchos de los más viejos ya habían muerto, víctimas de las condiciones de arresto y del maltrato selectivo de las SS. Uno de ellos, Johnny Hüttner. Las ventanas del barracón estaban claveteadas, también las rejillas de ventilación. En las ventanas habían pegado tiras de papel para que no pudiera entrar el aire desde fuera. De este modo, en las habitaciones en las que dormíamos, todo estaba herméticamente cerrado. Si no abrían la puerta, dentro nos faltaba el aire. Era la cárcel dentro del campo de concentración. Estaba situado anexo a los edificios de la vieja prisión y estaba constituido de 3 alas organizadas en la forma de una gran T. Actualmente solo se conserva un ala, mientras que de las otras 2 alas solo se conservan los cimientos. Las 3 alas contenían 80 celdas. En el punto de intersección de las alas se encontraba la entrada central, así como los cuartos para las guardias de las SS y una sala para interrogatorios. Durante la época del campo de concentración, en el edificio de celdas se aplicaban castigos que la dirección del campo ordenaba por infracciones de las estrictas normas, pero a menudo también arbitrariamente. Y esta es la entrada a la cocina de los prisioneros, en donde ellos elaboraban sus alimentos. Esta era la parte en donde ellos guardaban sus carnes, como un frigorífico. Acá han hecho un pequeño museo. Esta es la cocina.
algo de color en estas paredes. Se veía tan deprimente. La cocina. Y acá cocinaba, en esto. Los prisioneros podían morir de maneras muy diferentes en el campo de concentración. Podían morirse de hambre, de enfermedades, del agotamiento por los trabajos forzados, de las secuelas por malos tratos o a causa de experimentos médicos. Todos estos tipos de muertes en la jerga de las SS se llamaron salida normal. También había matanzas selectivas contra prisioneros de forma aislada o contra grupos de ellos, lo que hoy se consideraría jurídicamente como asesinato. Los métodos eran por fusilamiento, ahorcamiento o mediante la cámara de gas que había sido creada en 1943. Se encuentra en el muro al este del campo, a la altura de la llamada Estación Z, que se encuentra en el patio industrial. Es un edificio que contiene los hornos del crematorio, una ametralladora automática y la cámara de gas, así como el paredón con fosa. La mayor campaña de exterminación en la historia del campo de concentración de Sachsenhausen fue el fusilamiento de 13.000 prisioneros de guerra soviéticos el 5 de septiembre de 1939. Por orden de Himmler, fue fusilado aquí como primera víctima el trabajador comunista Johann Heinen de Dessau porque se había negado a realizar trabajos relacionados con la guerra. Además, las SS solían corregir aquí sentencias de tribunales especiales nacionalsocialistas e incluso del Tribunal Supremo cuando no les parecían lo suficientemente duras a Himmler o a Hitler. Las SS transformaron en 1940 el foso de arena en una zanja de fusilamiento. Fue provista de un borde de madera y de un parabalas. Se creó además una morgue. El decano del campo, Harry Naujoks, describió en primavera de 1945 lo que había podido averiguar sobre el fusilamiento de 33 prisioneros polacos el 9 de noviembre de 1940. Se encuentra usted delante de los cimientos del crematorio y del lugar de exterminio del campo de concentración de Sachsenhausen. En la primavera de 1942, los prisioneros tuvieron que levantar un edificio macizo de piedra aquí en la parte norte del patio industrial, donde estaban instalados un crematorio con 4 hornos, un depósito de cadáveres y un paredón. Las SS llamaban cínicamente al edificio Estación Z. Como el prisionero había entrado en el campo por la torre A, debía salir por la estación Z, es decir, muerto. La sala de fusilamiento con el paredón estaba en el centro del edificio. En el suelo todavía usted puede ver la rejilla del desagüe por donde corría la sangre después del fusilamiento. En 1943 se construyó una pequeña cámara de gas en la estación Z disimulada en una pequeña sala de baños y que se utilizó para el asesinato de personas. El hundimiento de los cimientos se debe a la calidad inapropiada del terreno, así como al insuficiente drenaje de las aguas pluviales. Debido al gran aumento de la mortalidad desde que comenzó la guerra, se construyó un edificio propio de patología con una morgue de 230 metros cuadrados. Los médicos de las SS disecaban ellos mismos los prisioneros muertos en el campo, por lo general solo si había un interés científico para realizar la autopsia, por ejemplo, si los muertos presentaban características anatómicas especiales. Para el registro sobre el certificado de difunción se prescribían 7 enfermedades especiales para poder realizar las autopsias: debilidad cardíaca, cáncer, decrepitud, pulmonía, úlceras, tuberculosis y tétanos. La muerte por causas violentas no estaba contemplada. El burdel del campo, llamado edificio especial, no se ha conservado.
Fue instalado en 1944 entre el depósito de cadáveres y el barracón de enfermería R1. En el depósito de cadáveres se reunían los miembros de un cuarteto de cuerda ilegal para ensayar clandestinamente.